Las bulliciosas calles de la Ciudad de México estaban vivas con el usual cacofonía de bocinas, conversaciones y el distante zumbido de la construcción. En medio de esta sinfonía urbana, Emily Martínez, una mesera de 20 años, se abría paso entre la multitud con un sentido de propósito. Sujetaba su cámara vintage, una reliquia de su difunto padre, cerca de su pecho mientras se dirigía al café donde trabajaba. El aroma del café recién hecho y el dulce olor de los pasteles la recibieron al entrar, sus cansados ojos escaneando el familiar y acogedor interior. Emily era una joven menuda con un brillo decidido en sus ojos color avellana. Su largo cabello castaño estaba recogido en una sencilla cola de caballo, y su uniforme, aunque limpio y planchado, había visto días mejores. A pesar de su apariencia modesta, había un aire innegable de resiliencia en ella. Emily soñaba con convertirse en una fotógrafa reconocida, pero por ahora, se contentaba con capturar el mundo a través de su lente siempre que podía. El café era un lugar pequeño pero popular, frecuentado por una mezcla de locales y turistas. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro, cada una contando una historia propia. Emily a menudo se perdía en estas imágenes, imaginando los relatos detrás de ellas. Saludó a sus compañeros de trabajo con una cálida sonrisa, deslizándose detrás del mostrador para comenzar su turno. La rutina era segunda naturaleza para ella: tomar pedidos, servir café y asegurarse de que cada cliente se fuera con una sonrisa satisfecha. A medida que la prisa matutina comenzaba a disminuir, la atención de Emily fue captada por un alboroto afuera. Mirando a través de las grandes ventanas del café, vio una pequeña multitud reunida alrededor de un hombre alto y apuesto. El reconocimiento fue instantáneo: era Santiago Rivera, el famoso actor. Su corazón dio un vuelco. Había admirado su trabajo durante años, y la oportunidad de verlo en persona era emocionante. Reuniendo valor, Emily tomó su cámara y salió. La fresca brisa otoñal alborotó su cabello mientras se acercaba a la multitud. Dudó por un momento, observando cómo Santiago firmaba autógrafos y posaba para selfies. Reuniendo todo su valor, se acercó más. «Disculpe, señor Rivera», llamó, su voz temblando ligeramente. «¿Podría tomarme una foto con usted?». Santiago se volvió hacia ella, sus impactantes ojos azules estrechándose con desdén. «¿Otra más?», murmuró para que ella lo escuchara. «Claro, ¿por qué no? Vamos a acabar con esto». Emily sintió una punzada de decepción pero forzó una sonrisa, levantando su cámara para capturar el momento. Mientras se preparaba para tomar la foto, Santiago se inclinó, su voz goteando arrogancia. «Hazlo rápido. No tengo todo el día para perderlo con nadie». Las palabras dolieron, pero Emily presionó el obturador. La cámara hizo clic, capturando la imagen que había anhelado, pero el recuerdo quedó manchado por las crueles palabras de Santiago. Bajó su cámara, sus manos temblando. «Gracias», susurró, tratando de contener las lágrimas. Santiago se burló, despidiéndola con un gesto desdeñoso. «Lo que sea», dijo, volviendo su atención a la multitud. Emily se quedó allí por un momento, su rostro enrojecido de vergüenza. Miró la foto en su cámara, la alegría que esperaba sentir reemplazada por una profunda sensación de humillación. De vuelta en el café, Emily no podía quitarse el encuentro de la cabeza. Sus compañeros de trabajo notaron su angustia pero no dijeron nada, respetando su silencio. Mientras pasaba por los movimientos de su trabajo, repetía la escena en su mente, las crueles palabras del actor resonando dolorosamente. Sintió una ira ardiente mezclada con una determinación que no sabía que poseía. No dejaría que esto la definiera. No dejaría que él se saliera con la suya. El final de su turno no podía llegar lo suficientemente rápido. Cuando los últimos clientes se fueron y el café cerró sus puertas por la noche, Emily reunió sus cosas, su mente llena de ideas. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para darle la vuelta a esto. Sus pensamientos seguían volviendo a su cámara y al poder que tenía para revelar la verdad. En los días siguientes, Emily comenzó a seguir a Santiago discretamente, usando sus habilidades como fotógrafa para capturar su comportamiento cuando creía que nadie lo veía. Lo observó tratar a los fanáticos y al personal con el mismo desdén que ella había experimentado, su máscara de encanto deslizándose cuando las cámaras no estaban sobre él. Compiló una serie de fotografías que mostraban su verdadera naturaleza,
cada una pieza del rompecabezas que estaba armando meticulosamente. Una noche, Emily estaba sentada en su pequeño apartamento, revisando las fotos en su computadora portátil. La pantalla brillaba en la habitación tenuemente iluminada, destacando su expresión intensa. Sabía que tenía algo poderoso, algo que podría exponer a Santiago tal como era. Pero necesitaba un plan para asegurarse de que estas imágenes llegaran al público más amplio posible. Su mejor amiga, Sara, también mesera y aspirante a periodista, la llamó en ese momento. Emily le había contado sobre el humillante encuentro, y Sara había sido una confidente solidaria. «Hola, Emily. ¿Cómo estás?» La voz de Sara estaba llena de preocupación. «Estoy bien, Sara. De hecho, creo que tengo algo», respondió Emily, su voz teñida de emoción. Explicó su plan a Sara, quien escuchó atentamente. «Emily, eso es brillante», exclamó Sara. «Pero necesitas tener cuidado. Santiago tiene mucha influencia. Si haces esto público, podría tomar represalias. Lo sé, pero no puedo dejar que se salga con la suya. La gente necesita ver quién es realmente», dijo Emily firmemente. Con la ayuda de Sara, Emily ideó una estrategia para publicar las fotos. Decidieron usar las redes sociales, donde las imágenes podían difundirse rápidamente y llegar a una audiencia grande. Emily creó una nueva cuenta de Instagram, usando un alias para proteger su identidad. Comenzó a publicar las fotos una por una, cada una acompañada de un pie de foto que describía el contexto en el que fue tomada. La respuesta fue inmediata. Las publicaciones comenzaron a ganar tracción, con personas compartiendo y comentando el sorprendente comportamiento de Santiago. El hashtag #verdadero Santiago Rivera comenzó a ser tendencia, y pronto, la historia fue recogida por varios medios de comunicación. Emily observó con asombro cómo su cantidad de seguidores aumentaba y su bandeja de entrada se llenaba de mensajes de apoyo. Una mañana, mientras servía café, su teléfono zumbó insistentemente. Miró la pantalla y vio una avalancha de notificaciones. La historia se había vuelto viral. Las principales cadenas de noticias la estaban recogiendo, y la gente exigía respuestas de Santiago. Emily sintió una mezcla de emoción y aprensión. Lo había hecho. Lo había expuesto, pero ahora tenía que prepararse para las consecuencias. El equipo de Santiago emitió rápidamente una declaración, tratando de minimizar la situación, pero el daño estaba hecho. Las fotos eran innegables, y la indignación del público era palpable. La imagen prístina de Santiago estaba destrozada, y se vio obligado a abordar el escándalo. Apareció en un popular programa de entrevistas, luciendo visiblemente angustiado. Emily vio la transmisión en vivo con el corazón en un puño. La presentadora, conocida por su enfoque directo, no se contuvo. «Santiago, el público ha visto las fotos. Están exigiendo una explicación. ¿Qué tienes que decir?» Santiago respiró hondo, su habitual confianza desaparecida. «He cometido errores», tartamudeó. «Dejé que mi éxito se me subiera a la cabeza, y he tratado mal a la gente. Lo siento de verdad por mis acciones». La presentadora insistió. «¿Qué hay de la chica a la que humillaste? ¿Te has puesto en contacto con ella?» Santiago bajó la cabeza, avergonzado. «No, no lo he hecho. Pero quiero hacerlo. Necesito disculparme con ella directamente». La cámara enfocó a Emily, quien había sido invitada al programa sin que Santiago lo supiera. Caminó hacia el escenario, su corazón latiendo con fuerza. Los ojos de Santiago se abrieron de sorpresa al verla. «Emily, lo siento mucho», dijo, su voz quebrada. «No me di cuenta del impacto de mis palabras y acciones. Por favor, perdóname». Emily respiró hondo, mirándolo a los ojos. «Santiago, acepto tu disculpa, pero entiende esto, las palabras tienen poder. No puedes tratar a la gente como lo hiciste y esperar que no haya consecuencias. Espero que esta experiencia te cambie para mejor». Santiago asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias, Emily. Prometo que mejoraré». Al concluir el programa, Emily sintió una sensación de cierre. Había enfrentado a su acosador y emergido más fuerte. Su historia no solo había expuesto la verdad,
sino que también había inspirado a otros a levantarse contra la injusticia. Y mientras salía del estudio, sabía que esto era solo el comienzo de su viaje. Había encontrado su voz y descubierto el poder de su lente para cambiar el mundo. Emily no podía creer la respuesta que habían generado sus fotos. El hashtag #verdadero Santiago Rivera era tendencia, y su cuenta de redes sociales estaba explotando con comentarios y compartidos. Todos los principales medios de comunicación habían recogido la historia, y la una vez brillante reputación de Santiago Rivera ahora estaba bajo severo escrutinio. Emily sabía que esto era solo el comienzo, pero el éxito de sus publicaciones iniciales le dio el impulso necesario para seguir adelante. A medida que los días se convirtieron en semanas, Emily continuó documentando el comportamiento de Santiago. Era discreta, cuidadosa de no ser vista, pero no era fácil. La arrogancia y el maltrato de Santiago hacia la gente eran más evidentes de lo que había anticipado, y cada nueva foto que publicaba parecía avivar las llamas de la indignación pública. A pesar de la creciente tensión, Emily sentía un sentido de propósito que nunca había experimentado antes. Santiago, por otro lado, estaba sintiendo la presión. La publicidad negativa estaba afectando su carrera, y sus próximos proyectos cinematográficos estaban en riesgo. Su equipo de gestión estaba enloquecido, tratando de contener el daño. Una noche, mientras estaba sentado en su lujoso ático con vista a la ciudad, Santiago recibió una llamada de su publicista, Marcos. Santiago, necesitamos hacer control de daños, y necesitamos hacerlo ahora. La voz de Marcos era urgente. Esta Emily Martínez ha puesto al público en tu contra. Necesitamos un plan para desacreditarla. Santiago frunció el ceño, paseando por la habitación. ¿Cómo hacemos eso? Ella es solo una mesera con una cámara. ¿Cómo logró obtener estas fotos? Déjamelo a mí, respondió Marcos. Tengo algunas ideas. Pero primero, necesitas mantener un perfil bajo y evitar más arrebatos públicos. No podemos permitir más errores. El plan para desacreditar a Emily comenzó con investigar su pasado. Marcos contrató a un investigador privado para encontrar cualquier cosa que pudiera dañar su credibilidad. Mientras tanto, Emily continuaba su trabajo, sin darse cuenta de la amenaza inminente. Pasaba sus días en el café, sirviendo a los clientes con una sonrisa, y sus noches revisando y editando las fotos que había tomado. La dualidad de su vida era agotadora pero emocionante. Una noche, mientras Emily salía del café, notó que un hombre la seguía. Su corazón se aceleró y apuró el paso. Doblando una esquina, esperando perderlo, pero el hombre mantenía el ritmo. Asustada, se escondió en un callejón detrás de un contenedor de basura, su respiración entrecortada. El hombre pasó sin notar su presencia, y Emily esperó hasta estar segura de que era seguro antes de salir. Al día siguiente, Emily le confió a Sara el incidente. Creo que alguien me está siguiendo, dijo, su voz temblando. No sé qué hacer. Sara frunció el ceño, preocupada. Tenemos que tener cuidado. Esto podría ser cosa de Santiago. Podría estar tratando de intimidarte. Emily asintió, sintiendo una oleada de miedo y rabia. No dejaré que me asuste. Tengo que seguir adelante. La gente necesita ver la verdad. Decidida a protegerse, Emily compró un pequeño bote de gas pimienta y comenzó a tomar más precauciones cuando salía. El acoso no la disuadió, solo fortaleció su determinación. Continuó publicando fotos, cada una más condenatoria que la anterior, y el apoyo del público hacia ella creció. A medida que pasaban las semanas, Emily notó un cambio en el comportamiento de Santiago. Se estaba volviendo más recluso, raramente visto en público. Rumores circulaban sobre su comportamiento errático y el impacto que el escándalo estaba teniendo en su salud mental. Emily sabía que la presión lo estaba afectando, pero también sabía que merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Un día, Emily recibió un mensaje inesperado en su cuenta de redes sociales. Era de una ex asistente de Santiago, ofreciendo compartir su historia. La mujer, llamada Lisa, afirmaba haber presenciado de primera mano los abusos y malos tratos que Emily había estado exponiendo. Emocionada por la perspectiva de pruebas corroborativas, Emily organizó una reunión con Lisa en un café tranquilo. Lisa estaba nerviosa cuando llegó, mirando a su alrededor como si esperara ser seguida.
Gracias por reunirte conmigo, dijo, su voz apenas un susurro. No puedo seguir callada. La gente necesita saber cómo es realmente. Emily escuchó atentamente mientras Lisa contaba sus experiencias. Habló del temperamento violento de Santiago, sus comentarios degradantes y el miedo que infundía en quienes trabajaban para él. Él cree que es intocable, dijo Lisa, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y tristeza. Pero no lo es. Ya no más. Con el testimonio de Lisa, Emily se sintió más confiada que nunca. Grabó su conversación, asegurándose de tener pruebas de todo lo que Lisa decía. Esta nueva evidencia era un cambio de juego, y Emily sabía que solo añadiría más leña al fuego. Publicó un video del testimonio de Lisa, y la reacción fue inmediata. La indignación del público creció, y más personas comenzaron a hablar en contra de Santiago. En medio del creciente caos, Emily recibió otro mensaje, esta vez de una fuente inesperada, la hermana menor de Santiago, Megan. Megan quería reunirse y compartir su propia historia, prometiendo que arrojaría más luz sobre el comportamiento de Santiago. Emily estaba cautelosa pero aceptó la reunión, sintiendo una oportunidad. Se encontraron en un parque apartado, lejos de miradas curiosas. Megan estaba visiblemente angustiada, sus manos temblando mientras hablaba. Santiago no siempre fue así, comenzó. Cambió después de que nuestros padres murieron. La fama se le subió a la cabeza, y se convirtió en alguien que apenas reconozco. Megan reveló que se había distanciado de Santiago debido a su comportamiento. Necesita ayuda, pero no escucha a nadie, dijo, las lágrimas corriendo por su rostro. Tengo miedo de lo que pueda hacer si esto continúa. Emily sintió una punzada de simpatía por Megan, pero también sabía que Santiago necesitaba rendir cuentas. Gracias por compartir esto conmigo, dijo Emily suavemente. Prometo que manejaré esto con cuidado. Con la perspectiva de Megan, Emily elaboró otra publicación, destacando el pasado problemático de Santiago y el impacto de la fama en su personalidad. No excusó sus acciones, pero proporcionó un contexto que profundizó la comprensión pública de su comportamiento. La respuesta fue mixta, algunos sintieron lástima por Santiago, mientras que otros se mantuvieron firmes en su condena. A medida que el escándalo continuaba desarrollándose, Emily enfrentó una creciente presión. Recibió mensajes amenazantes y se encontraba constantemente mirando por encima del hombro. El miedo estaba siempre presente, pero también lo estaba su determinación. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. En medio de este caos, Emily encontró un aliado inesperado en un renombrado periodista, David Herrera. David se acercó a ella, ofreciendo ayudar a amplificar su historia. He estado siguiendo tu trabajo, dijo durante su primera reunión. Estás haciendo algo increíble, y quiero ayudarte. La participación de David trajo un nuevo nivel de credibilidad a la causa de Emily. Escribió una serie de artículos detallando la caída de Santiago, entrelazando las fotos de Emily y los testimonios que había reunido. Los artículos se volvieron virales, alcanzando una audiencia aún más amplia y poniendo más presión sobre Santiago para que respondiera. Sintiendo que estaba acorralado, Santiago finalmente rompió su silencio. Organizó una conferencia de prensa, esperando recuperar algo de control sobre la narrativa. Emily vio la transmisión con el corazón en un puño, curiosa por ver cómo manejaría la situación. Santiago se paró ante un mar de cámaras y reporteros, luciendo inusualmente vulnerable. Quiero disculparme con todos a quienes he lastimado, comenzó, su voz temblando. Dejé que mi éxito me convirtiera en alguien de quien no estoy orgulloso. Necesito asumir la responsabilidad de mis acciones y hacer las paces. La disculpa parecía sincera, pero Emily sabía que las acciones hablaban más fuerte que las palabras. Continuó con sus esfuerzos, decidida a asegurarse de que Santiago cumpliera sus promesas. La reacción del público a la conferencia de prensa fue mixta, algunos estaban dispuestos a perdonar, mientras que otros se mantenían escépticos. En las semanas siguientes, Emily notó un cambio en el comportamiento de Santiago. Comenzó a asistir a terapia y se involucró en trabajos comunitarios, trabajando para reconstruir su imagen. Fue un proceso lento, y muchos dudaban de su sinceridad, pero había señales de un cambio genuino. La propia vida de Emily también estaba transformándose. La exposición había abierto nuevas puertas para ella.
Le ofrecieron un puesto en una prominente revista de fotografía, su sueño finalmente al alcance. Aceptó la oferta, sabiendo que era la culminación de su arduo trabajo y perseverancia. A pesar de su éxito, Emily se mantuvo vigilante. Sabía que la lucha por la justicia estaba en curso y que siempre habría nuevos desafíos que enfrentar. Pero también sabía que tenía la fuerza y la determinación para enfrentarlos de frente. Una noche, mientras Emily reflexionaba sobre el viaje que la había llevado hasta aquí, recibió una llamada inesperada de Santiago. «Emily, sé que soy la última persona de la que quieres saber», comenzó, su voz contenida. «Pero quería agradecerte. Me obligaste a enfrentar quien me había convertido, y estoy tratando de cambiar. Te debo una disculpa, no solo por cómo te traté, sino por todo». Emily escuchó, sorprendida por la sinceridad en su voz. «Santiago, espero que lo digas en serio. Las palabras son una cosa, pero las acciones son lo que importa». «Lo sé», respondió. «Y estoy trabajando en ello. Solo quería que supieras que estoy agradecido por la llamada de atención, por dolorosa que haya sido». Al finalizar la llamada, Emily sintió una sensación de cierre. Había salido a exponer la verdad, y al hacerlo, había cambiado no solo la vida de Santiago, sino también la suya propia. El viaje había estado lleno de peligros e incertidumbre, pero también había sido de crecimiento y empoderamiento. El escándalo alrededor de Santiago comenzó a desvanecerse, reemplazado por nuevos titulares y controversias. Pero el impacto del trabajo de Emily permaneció. Continuó usando su fotografía para contar historias, enfocándose en temas de justicia y responsabilidad. Su reputación como una fotógrafa valiente y talentosa creció, y se convirtió en una voz respetada en la industria. La relación de Emily con Sara también se profundizó. A menudo colaboraban en proyectos, su vínculo fortalecido por la experiencia compartida de enfrentarse a alguien tan poderoso como Santiago. Juntas, enfrentaron nuevos desafíos, siempre esforzándose por marcar la diferencia. Al final, la historia de Emily Martínez fue una de resiliencia y triunfo. Había enfrentado probabilidades abrumadoras y había salido victoriosa, su espíritu intacto. Sabía que siempre habría nuevas batallas que luchar, pero estaba lista, armada con su cámara y una creencia inquebrantable en el poder de la verdad. Al caer el sol sobre la ciudad, Emily se encontraba en la azotea de su edificio de apartamentos, su cámara en mano. Miraba el horizonte, las luces brillando como estrellas. Había recorrido un largo camino desde la tímida mesera que había sido humillada por un famoso actor. Había encontrado su voz, su fuerza y su propósito. Y sabía que esto era solo el comienzo. El corazón de Emily latía con fuerza mientras veía cómo se desarrollaban las noticias. El escándalo alrededor de Santiago Rivera había llegado a su punto máximo, y hoy era el día de la rendición de cuentas. Había sido invitada a testificar en una audiencia de alto perfil donde se examinaría la magnitud del comportamiento de Santiago. Sus fotos, junto con los testimonios de aquellos que habían sufrido bajo su arrogancia, habían pintado un cuadro condenatorio. La sala del tribunal zumbaba con anticipación mientras Emily tomaba asiento, el peso del momento presionando sobre ella. Miró a su alrededor, viendo los rostros familiares de sus amigos y seguidores, incluyendo a Sara y Lisa. Le ofrecieron sonrisas reconfortantes, recordándole que no estaba sola en esta lucha. Al otro lado de la sala, Santiago se sentaba con su equipo legal, su rostro una máscara de aprensión y arrepentimiento. El juez llamó al tribunal al orden y comenzaron los procedimientos. Emily fue la primera en tomar el estrado. Al levantar la mano para jurar el juramento, sintió una oleada de determinación. Esto era todo. Esta era la culminación de todos sus esfuerzos. «Por favor, diga su nombre para el registro», dijo el juez, su voz firme y autoritaria. Emily Martínez respondió, su voz clara e inquebrantable. El fiscal se acercó, su expresión seria. «Señorita Martínez, ¿puede describir los eventos que la llevaron a tomar estas fotos del señor Rivera?» Emily relató su historia, comenzando desde el humillante encuentro afuera del café. Describió el ridículo público, su subsecuente decisión de documentar el comportamiento de Santiago y el acoso que enfrentó mientras sus fotos ganaban atención. Detalló el apoyo que recibió de personas como Sara y Lisa, y cómo cada pieza de evidencia pintaba un cuadro más claro de la verdadera naturaleza de Santiago.
Mientras hablaba, sentía los ojos de la sala del tribunal sobre ella, cada palabra llevando el peso de la verdad. Podía ver a Santiago moviéndose incómodo en su asiento, su fachada rompiéndose bajo la presión. Cuando terminó, el fiscal asintió con aprobación. Gracias, señorita Martínez. Su valentía al presentarse es encomiable. Luego, Lisa tomó el estrado. Su testimonio corroboró el relato de Emily, añadiendo sus propias experiencias de trabajar con Santiago. Habló del miedo y la intimidación que enfrentó, y del alivio que sintió cuando las fotos de Emily sacaron a la luz la verdad. Sus palabras fueron poderosas y el impacto en la sala del tribunal fue palpable. El equipo legal de Santiago intentó desacreditar a los testigos, pero sus esfuerzos fueron en vano. La evidencia era demasiado abrumadora, los testimonios demasiado sinceros. A medida que la audiencia continuaba, más individuos se presentaron, cada uno añadiendo otra capa a la narrativa de abuso y arrogancia. Finalmente, fue el turno de Santiago de hablar. Se acercó al estrado, su habitual confianza reemplazada por una humildad sombría. He cometido muchos errores, comenzó, su voz temblando. Dejé que mi éxito me cambiara, y lastimé a mucha gente en el proceso. Lo siento profundamente por mis acciones. Se volvió para mirar a Emily directamente. Señorita Martínez, no puedo deshacer el daño que he causado, pero quiero que sepa que su valentía me ha inspirado a cambiar. Estoy comprometido a hacer las paces y ser una mejor persona. Emily lo observó, sus emociones una mezcla compleja de ira y empatía. Asintió lentamente, reconociendo su disculpa pero permaneciendo cautelosa. Las palabras eran una cosa, las acciones demostrarían si realmente era sincero. El juez levantó la audiencia, y la sala del tribunal se vació lentamente. Emily sintió una oleada de alivio. La batalla no había terminado del todo, pero había dado un paso significativo hacia la justicia. Mientras salía del tribunal, rodeada de amigos y seguidores, sabía que este momento permanecería con ella para siempre. En las semanas que siguieron, Santiago hizo esfuerzos genuinos por redimirse. Asistió a terapia, se involucró en trabajos comunitarios y apoyó públicamente iniciativas contra el acoso y la intimidación. Emily mantuvo un ojo vigilante sobre su progreso, optimista pero cautelosa de que estaba en el camino correcto. Mientras tanto, la propia vida de Emily continuó transformándose. Su historia había generado una amplia atención y fue invitada a hablar en varios eventos sobre sus experiencias. Usó estas plataformas para abogar por la responsabilidad y el poder de hablar contra la injusticia. Su carrera como fotógrafa floreció, y se le ofrecieron numerosas oportunidades para mostrar su trabajo. Un día, mientras se preparaba para una exhibición en una galería, recibió una llamada de David Herrera, el periodista que la había apoyado desde el principio. Emily, tengo noticias emocionantes, dijo, su voz llena de entusiasmo. Tu historia ha sido nominada para un prestigioso premio de periodismo. Es un testimonio del impacto que has tenido. Emily estaba abrumada por la emoción. Gracias, David. Esto significa mucho para mí. No podría haberlo hecho sin el apoyo de todos. La noche de la ceremonia de premios llegó, y Emily estaba nerviosa detrás del escenario, sosteniendo un pequeño papel con su discurso de aceptación. Cuando llamaron su nombre, caminó hacia el escenario, los aplausos del público resonando en sus oídos. Respiró hondo y comenzó a hablar. Me siento profundamente honrada de recibir este premio, dijo, su voz firme. Pero este reconocimiento pertenece a todos los valientes individuos que compartieron sus historias y se levantaron contra la injusticia. Juntos, hemos demostrado que la verdad tiene poder y que el cambio es posible cuando nos unimos por una causa común. El público estalló en aplausos, y Emily sintió una sensación de realización que iba más allá del premio. Había encontrado su propósito, y estaba decidida a seguir usando su voz y su lente para marcar la diferencia. Al concluir la ceremonia, Emily salió, el fresco aire nocturno refrescante contra su piel. Miró hacia las estrellas, reflexionando sobre el viaje que la había llevado hasta aquí. Había enfrentado inmensos desafíos, pero había salido más fuerte y más determinada que nunca. Los días se convirtieron en meses, y la vida de Emily se estableció en un nuevo ritmo. Equilibraba su trabajo como fotógrafa con sus esfuerzos de defensa, siempre esforzándose por arrojar luz sobre los temas que más le importaban. Su vínculo con Sara se profundizó,
y a menudo colaboraban en proyectos que combinaban sus talentos y pasiones. Emily también mantuvo una relación cautelosa pero respetuosa con Santiago. Ocasionalmente se encontraban en eventos o actividades comunitarias, y aunque no eran amigos, había un entendimiento mutuo y reconocimiento del viaje que ambos habían emprendido. Una tarde soleada, Emily recibió una llamada de Megan, la hermana de Santiago. Emily, quería agradecer. De nuevo, dijo Megan calurosamente. Santiago está mucho mejor, y en gran parte es gracias a la llamada de atención que le diste. Has hecho una verdadera diferencia en su vida. Emily sonrió, sintiendo una sensación de cierre. Me alegra escuchar eso, Megan. Todos merecen una oportunidad para cambiar, y me alegra que Santiago lo esté tomando en serio. Al finalizar la llamada, Emily sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero estaba lista para lo que viniera. Había enfrentado sus miedos, se había levantado por lo que era correcto y había salido victoriosa. La historia de Emily Martínez se convirtió en un símbolo de resiliencia y coraje. Sus fotografías continuaron capturando la belleza y la complejidad del mundo, cada una contando una historia propia. Inspiró a otros a hablar, a levantarse contra la injusticia y a creer en el poder de la verdad. Al ponerse el sol en otro día, Emily se encontraba en la azotea de su edificio de apartamentos, su cámara en mano. Miraba la ciudad, las luces brillando como estrellas. Había recorrido un largo camino desde la tímida mesera que había sido humillada por un famoso actor. Había encontrado su voz, su fuerza y su propósito. Y sabía que esto era solo el comienzo. Con un corazón determinado y un espíritu inquebrantable, Emily Martínez continuó forjando su camino, sabiendo que el poder de una sola voz, una sola fotografía, podía cambiar el mundo. Estaba lista para los desafíos que le esperaban, confiada en el conocimiento de que tenía la fuerza para superarlos y la pasión para hacer una diferencia. El final de un viaje era simplemente el comienzo de otro, y Emily lo abrazó con los brazos abiertos, lista para continuar su lucha por la justicia y la verdad, una foto a la vez.